al Señor Jesús por la vida de Gloricel. Buenas tardes a todas. Me ha tocado hablarles en esta tarde sobre el nacimiento del Espíritu Santo. Creo que es realmente un regalo de salvación que a través de Jesucristo hemos recibido. Si nos vamos a la palabra de Dios, vemos en Juan 14, del 14 en adelante, que el Señor dice: si me amáis a mí, guardar mis mandamientos, yo iré a Dios Padre y le pediré un consolador para que esté siempre con ustedes. Jesús es la clave para el nacimiento del Espíritu Santo. Nadie puede recibir ese don de Dios si no comprende cuál es la importancia de Jesús en nuestros corazones. Todos nacemos naturalmente del vientre de nuestra madre, pero el bautismo en el Espíritu Santo no es un nacimiento natural, sino es un nacimiento espiritual con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Yo quiero expresarles en esta tarde cómo mi hambre y mi sed por el Señor Jesucristo y cómo lograr vencer los sufrimientos, los dolores, las amarguras, los complejos, me hicieron a través del Espíritu Santo y su bautismo recibir una transformación interna para empezar a reír, para empezar a sentir gozo perpetuo en mi corazón. Vamos a ir caminando en ese sentido, porque es un tema muy importante para la vida de un cristiano. Si no entendemos quién es el Espíritu Santo, no podemos avanzar con Jesucristo. El Espíritu Santo fue un regalo que vino a través del corazón de Jesús, porque Jesús, sabiendo que el plan de Él, de Dios, era que tenía que regresar a los cielos, dijo: voy a dejar un consolador para que los eduque, los capacite a través de dones que cada persona tiene para poder empezar a vivir una vida de gratitud y de bendición en el Señor. El Espíritu Santo tiene una personalidad muy peculiar. Y miren, yo oigo voces hablando a lo lejos y yo creo que tenemos que aprender a entender, no las estoy regañando, pero tenemos que aprender que si queremos milagros como el que cantó esta muchacha, está terminando la primera parte del día, cantó una canción preciosísima que ha transformado corazones de gente muy lejos del Señor. Entonces, aprendamos a recibir en nuestro corazón, escuchando lo que otra persona puede traer a nuestras vidas para transformar aquello que no hemos logrado realizar en nuestras vidas. Les agradezco porque sentí que obedecieron. Y eso es realmente una de las claves más importantes de Jesús para yo poder salir de aquí hoy y un año después regresar con una transformación del amor de Cristo
a través del Espíritu Santo dentro de mi corazón. ¿Qué hace el Espíritu Santo antes de entrar al bautismo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo me ama, me hace sentir que yo soy una persona segura, importante. Si yo conozco del Señor hace 15, 16 años. Y cuando yo entraba en un lugar como este hace 16 años, yo temblaba en las piernas porque no me podía sentir amada por mí y segura de que yo podía rodearme de personas y sentirme completamente no vulnerable, sino apreciada como ser humano. Y yo creo que eso es la esencia del bautismo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Juan 3, del 1 en adelante, no hay varias cosas que impactan en esa cita bíblica que el Señor nos da. 1, un fariseo, un hombre de la ley de Dios, se le acerca y le dice: sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces no las podría hacer nadie si no te respondiera Dios en tu vida. Y sabemos que las señales y prodigios que tú haces solo pueden venir de la mano de Dios. Pero hay algo lindo dentro de esa palabra de Dios y dice en el versículo 3: si no volviera a nacer, no puedo ver el reino de Dios. Y ahí es donde está el misterio del Espíritu Santo. Vengo de una vida, muy lindo el testimonio de Cristina, hace un ratito que hizo, porque ella vio la transformación mediante un nacimiento nuevo. Entonces el fariseo le dice: pero ¿cómo puedo yo volver a nacer del vientre de mi madre? ¿Tendré que volver a tener un segundo alumbramiento? Y él le dijo: no, lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, viene a ser parte del espíritu de uno. Dice el Señor en su palabra que cuando uno se transforma, en 1 Corintios 6, 17, el Espíritu del Señor se apodera de mi espíritu. Ya yo voy a formar parte de Jesús, voy a ser sellada con el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo puedo yo saber que ese bautismo me va a servir en mi vida? Solamente puedo saber si conozco a Jesús en más intimidad. La llave es Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que si yo no voy a Jesús, Jesús no puede ir al Padre, porque el Espíritu Santo me va a revelar aquellas cosas por sonidos indecibles, como dice la palabra de Dios en Romanos 8, de la venida del Espíritu, dice: el Espíritu Santo hará gemidos indecibles dentro de mi alma para que Jesús y el Padre provoquen el milagro en mi vida. Miren qué cosa más hermosa. Es un misterio que dice la palabra de Dios, que el viento viene de una dirección. Nosotros podemos sentir el viento, pero no podemos saber de dónde viene el viento. Así mismo es el misterio hermoso del Espíritu Santo. Fíjense que hace 17 años, 16 años, yo siempre he creído que lo que yo vivo en la verdad de Cristo es la que yo puedo transmitir y enseñar a otras personas. Porque lo que la gente necesita es esperanza, es
realmente entender que el Dios vivo hoy en esta edad moderna me puede hacer los milagros que yo estoy esperando en mi vida. Siempre cuando yo hablaba del Espíritu Santo, hablaba porque la palabra de Dios decía y yo conocía. Quiero expresarles que aunque todo el mundo desee el Espíritu Santo, no todo el mundo puede tener revelación del bautismo del Espíritu Santo. Y quiero llevarlo a la palabra de Dios a través de dos ejemplos, uno bueno y uno malo. El bueno que quiero darles es que Jeremías, un profeta grande de nuestro Señor, fue bendecido con el bautismo del Espíritu Santo antes de la formación en él, en el vientre de su madre. Y el Señor le decía: tú serás profeta de las naciones. Tú dirás lo que yo te diga que digas. Significa que el Espíritu Santo provoca obediencia, provoca control de Dios sobre la vida de un ser humano. Pero entonces nos preguntamos todos, ¿pero cómo puedo lograr en mis propias fuerzas que el Espíritu Santo pueda controlar mi vida? Muy sencillo, Jesucristo es la llave, es el camino, la verdad y la vida. Lo que el Espíritu Santo me regala a mí es lo que Jesús permite que yo tenga. Dice Deuteronomio 29:29, que la dirección de Dios y lo que Él me revela es para mis siguientes generaciones, como decía la hermana Esther esta mañana. Yo quiero que mis siguientes generaciones alaben a Dios, que transmitan lo que Dios me ha dado, pero no lo puedo hacer si no tengo la convicción de que yo voy a ver el reino de Dios, de que yo voy a poder volver a nacer en el Señor Jesucristo. Hay 5 acciones importantes que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona. La primera es nacer de nuevo. La segunda es el bautismo del Espíritu Santo. La tercera es que el Espíritu Santo va a habitar, va a morar dentro de mi corazón. La cuarta es, me va a sellar. Así como los agricultores o los ganaderos, los ganaderos sellan su ganado, Jesucristo nos sella a nosotros a través de un sello especial que pone desde el vientre de nuestra madre. Unos lo hacen primero, otros lo hacen después, pero siempre a mí me llegaba la inquietud de lo que decía David en el Salmo 51, y decía: Señor, no permitas que yo pierda el Espíritu Santo. Y eso a mí me llenaba de mucha necesidad, de hambre, del conocimiento de Dios. Y fíjense que hace alrededor de un año aproximadamente, Dios me ha ido encaminando hacia la guerra espiritual, la liberación de una mujer o de un hombre, lo que me ponga por delante. Pero yo tenía una alumna durante 3 años. Ella no podía recibir en su corazón el bautismo del Espíritu Santo. No podía recibir la gracia que Dios le podía dar de la bendición de tener a Cristo en el corazón. La historia de esta muchacha, sin entrar en mucha historia sobre ella, su abuelo la dedicó a Satanás en el cementerio cuando ella era una bebé. Entonces, como la dedicó en un cementerio, ella no podía recibir en su corazón la gracia del perdón de Jesucristo, porque venía generacionalmente maldita
por una lejanía del Espíritu Santo. Todo el mundo, cuando recibe el Espíritu Santo, cree que lo recibe inmediatamente. Eso no es así. Yo puedo recibir con mi oración de salvación, y eso lo dice la palabra de Dios, a Jesús dentro de mí, pero está apagado, no funciona, la luz está apagada. ¿Por qué razón? Está constrito porque mi espíritu no está profundamente sometido a la gracia del Señor Jesucristo. Muchas veces cuando uno hace una oración, la hace como papagayo, porque busca en otras personas lo que uno tiene que hacer para lograr que Cristo venza nuestras cosas pasadas. Dice que cuando el Espíritu Santo nos bautiza dentro de nuestro corazón, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y qué dice? Dice que el Señor trae transformación interna. Empiezo a cambiar mis actitudes negativas. Empiezo a tener el deseo de una dirección de Cristo en mi vida para que el Espíritu Santo vaya caminando en mí. Y la quinta acción que nos regala el Espíritu Santo es la llenura. Hay que entender algo en el bautizo de Dios, y es el bautismo, el nacer de nuevo, el morar y el sellar del Espíritu Santo solo ocurre una sola vez en la vida de un creyente. Lo que hace la diferencia de Jesús por medio del Espíritu Santo en nuestra vida es la llenura del Espíritu Santo. Y eso lo vamos ganando en la medida en que el Espíritu Santo va dándonos confianza, valor, determinación para poder predicar, testificar y vivir en victoria, aún en medio de las pruebas, en el nombre de Jesucristo. Miren qué cosa más hermosa, una cosa preciosa. Entonces, esta muchacha tenía el problema que había algo que sus pies la hacían correr a la maldad. O sea, no podía enfocar su corazón a la determinación de que Jesús fuera. Entonces, le dediqué 3 años de mi vida, todas las semanas, visitándola, ayudándola a salir de ese enfoque erróneo en su corazón de que el Espíritu Santo no podía lograr el bautismo en ella. Miren, fue una cosa preciosa lo que nos pasó a ella, a su mamá y a mí. Así fue que entendí el misterio del bautismo del Espíritu Santo en mi vida, para lograr a través de él inculcarle a otras mujeres cómo lograr entender que Cristo tiene para todos. Dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, sobre judíos, sobre panameños, sobre costarricenses, sobre salvadoreños, sobre nicaragüenses. No va a haber nadie que no lo reciba. Dice en la palabra de Dios que si yo creo en Jesucristo, yo voy a poder lograr en mi vida encontrar esa llama de fuego que yo necesito tener dentro de mi corazón para que arda constantemente en Jesucristo. Fíjense que en el momento de la administración, ella estaba sentada aquí, la mamá estaba sentada ahí, yo estaba aquí ministrándola. Y le digo yo, María, por decir un nombre, viene algo
Dios te trae un regalo, o sea, el Espíritu Santo te da la determinación y te da la capacidad de entender cuando baja esas lenguas de fuego, ese poder del Espíritu Santo cuando viene del cielo, cuando es un prodigio de Dios. Y dice la palabra de Dios, y recibirán poder cuando caiga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Miren, fue un regalo hermoso que Dios nos dio a las tres. La mamá aquí, ella allá y yo acá. Empezó en ese momento ella a sentir situaciones dentro de su alma y provocó que se empezara a temblar su cuerpo. Dice la palabra de Dios que cuando uno recibe el Espíritu Santo tiembla. Ella empezó a temblar y cuando empezó a temblar, de repente empezó a llorar, pero empezó a llorar con un gemido diabólico. O sea, y de repente ese sonido diabólico se convirtió en un llanto angelical. Y ella empezó a llorar como bebé y la mamá empezó a sentir que daba luz por segunda vez. Miren, para nosotros fue impactante ese nacimiento del Espíritu Santo. Automáticamente en su corazón se revirtió lo malo y empezó a decir: quiero saber quién es Jesús, quiero conocerlo. Y miren, Dios la ha hecho evolucionar en un año y ya hoy en día está testificando para Jesucristo. Entonces, gracias. En la palabra de Dios es expresa cuando dice, creo que es Hechos 13, cuando hay un mensaje o una conversación que viene a través de la conversión de una de las personas importantes del lugar. Y esa persona importante del lugar tiene a un hombre que se lo pinta todo mal, que le dice: no escuches eso, no permitas que llegue a tu vida eso. ¿Por qué razón? Porque la gente no quiere, pero tampoco quiere que otros tengan. Entonces, ese hombre le dice, y eso se los digo porque el Espíritu Santo tiene que sentir en el corazón de la persona el amor de Cristo, porque es un regalo de salvación. La palabra que escogió la líder Armida dice: después del arrepentimiento del agua viene el bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Y cómo puedo yo tener el nacimiento del Espíritu Santo si primero no le doy la gloria a Jesucristo? Eso pasa muchas veces en el ser humano. Cuando estamos bien, enfocamos nuestros ojos en lo que queremos, pero apenitas que viene un contratiempo, una tormenta, quitamos los ojos y buscamos nuestras propias alternativas en nuestra vida. ¿Y qué hace eso? Apaga el Espíritu Santo. Fíjense que hay una historia muy hermosa. Sansón nació con todos los dones de Jesucristo, de Dios Padre, de Jesús. Pero ¿qué pasó? Se dejó tentar por el mundo y perdió la unción del Espíritu Santo. No significa que lo perdió de su cuerpo, se apagó. Y cuando se apagó, ¿qué pasó? Ya no podía sentir la presencia de Dios Todopoderoso. Y él clamó en el perdón. Y clamó y le dijo: Señor, permite que yo pueda volver a sentir tu Santo Espíritu.
y acabó con los filisteos ese día. Porque el poder de Dios bajó sobre él y permitió que él pudiera entender el valor de Dios, el valor de Jesús y el valor del Espíritu Santo. Por eso que Jesús en su palabra dice claramente: no hagan nada en contra del Espíritu Santo, porque si no, se pierde todo contacto. Entonces, fíjense que, ¿cómo aprendí yo? A través de la palabra de Dios, a entender el derrame del fuego del Espíritu Santo y de que el bautismo fuera transformando mi vida en una mejor persona. No creo que sea perfecta, pero ya yo entendí hace tiempo atrás que yo no necesito ser perfecta, porque las debilidades mías las usa Dios para controlar mi carácter, para controlar mi dominio, para hacer completamente lo que Él quiere que yo haga en la vida mía, porque yo le estoy dando autoridad, yo le estoy permitiendo que Él sea el caballero de mi vida. Y el caballero de mi vida, la única forma de que puede estar es que yo le dé permiso para que recoja toda la basura, recoja toda la ropa sucia que tengo regada en mi cuarto. Es como si mi corazón fuera un cuarto y Él lo está embelleciendo y lo está poniendo en una forma diferente. Esa es la esencia del bautismo del Espíritu Santo. Recibo las primeras 4 acciones directas: nuevo nacimiento, bautismo, morar, habitar y sellar. La llenura es lo que me va a proporcionar que mi vida sea victoriosa, exitosa con el Espíritu Santo. Y fíjense que lo aprendí a través de la semilla y la cizaña. Todas nosotros, todos en la vida hemos cometido errores. Y hay algo importante cuando uno comete un error. Dios dice: no haré acepción de personas. Lo único que necesito es que tu corazón se incline delante de mí y que yo pueda saber que yo soy el rey de tu vida y de tu corazón. No tu esposo, no significa que no hay que respetar y amar a su esposo, pero Zafira murió por respetar a su esposo, pero por no entender que el que da la llave se llama Dios. Entonces ella repitió una situación en su vida, pero no tuvo una perfecta comunión con Dios para entender que las llaves las abre y las cierra el Señor en nuestro corazón. Entonces, cuando me voy a la cizaña, yo sabía que yo tenía cosas que el Señor tenía que transformar en mi vida. Cosas buenas que no habían sido las mejores, también cosas malas. Entonces, lo bonito de esa palabra es que dice: Señor, pero de repente llegó una mala semilla en la siembra. Y Él: no se preocupen, no la toquen, no hagan nada en ese momento, dejen que la cizaña crezca con la semilla, que en el momento indicado Él va a usar su fuego para arrancar esa semilla, y dice la palabra que el fuego no dejará de arder, porque esa mala semilla no volverá a dañar el fruto bueno. Miren qué palabra más hermosa, porque nos da la esperanza de que el Señor siempre sabe lo que nos conviene. El bautismo del Espíritu Santo provoca en nuestra vida el deseo de conocer más de Dios,
el deseo de provocar en nuestra vida esa necesidad de que Él enderece los caminos torcidos y que nos lleve por sendas de rectitud o caminos derechos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando llega el bautismo del Espíritu Santo, yo necesito entender que Él va a controlar mi vida completamente. Significa que Él va a decirme, coge a la derecha, coge a la izquierda, ve por delante, ve por detrás, y lo va a hacer en un amor continuo y genuino. Él va a provocar que en nuestra vida siempre exista la necesidad de ser llenados más por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Cornelio, creo que está en Hechos 9, por las que quieran después leerlo. En Hechos 9 dice que Cornelio era un hombre, era un centurión, no era un hombre sino gentil ante los ojos de Dios. Entonces él en su palabra dijo, mandó a un emisario de Dios y le dijo, ha sido un hombre piadoso y temeroso de Dios. Entonces mandó a buscar a Pedro, a donde estaba Pedro, para que viniera a visitarlo. Pero como la mente de Pedro en ese momento solo era hacia los judíos, le dio una visión, donde en esa visión encontraba animales de todas las especies. Y antes de que Pedro le cuestionara, le dijo, lo que yo limpio, no le llames nada inmundo. O sea, y eso le demuestra a uno, dice la palabra de Dios, en los últimos días derramaré de mi Santo Espíritu. Pero tengo que conocer ese Espíritu Santo que recibí con el bautismo de Dios, con la conversión en Jesucristo. ¿Y cómo lo voy a conocer? Intimidando con Jesús. Porque el Espíritu Santo me va a educar, me va a corregir, pero solo por medio de Jesús. No quitar los ojos de Jesús. Entonces, este hombre recibió el bautismo del Espíritu Santo con todos sus seres queridos en su casa. Y se sorprendieron todos los apóstoles y dijeron, wow, hasta los gentiles pueden tener el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno se siente desanimado, desalentado, triste porque no encuentra las llaves que necesita para abrir esa puerta de bronce o para romper las cerraduras de hierro, uno tiene que pedirle al Señor que lo guíe hacia la victoria, porque dice la palabra de Dios que los dardos del enemigo siempre van a llegar al corazón, pero la convicción del Espíritu Santo me tiene que decir a mí, a través de mi comunión con Jesús, que todo es posible y la victoria se puede dar. Entonces, ahí viene la llenura del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si a mí me tiemblan las canillas y a mí me tiembla el corazón porque tengo miedo de dar un paso porque tengo inseguridad en mi corazón, dice que el Espíritu Santo baja con su llenura y me da la fortaleza, me da el valor que yo no tenía para lograr encontrar la manera de caminar con pie firme y que todas las murallas, los barrotes, aquellas cosas que impiden que mi vida sea en victoria, aunque tenga problemas, pero en victoria,
porque voy a declarar con victoria que ya Dios tomó control de esa situación. Y el Espíritu Santo está allanando la senda para que realmente yo pueda vivir con lo mejor que Cristo tiene para mí. Eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo, el misterio de Dios, del corazón de Jesús, que vino a traer a nuestra vida la certeza de que podemos testificar, como aquí han hecho muchas hoy, testificar, testimoniar que con Cristo todo es posible. Yo me sonreía en la mesa porque me impactó la manera como Cristo trabajó en el corazón de Cristina. ¿Cómo pudo ponerla por 100 días a leer poemas de amor hacia su madre para romper las cadenas y que se cayeran las murallas por medio del Espíritu Santo? Hoy ustedes tienen que tener una convicción distinta a través de esa situación. Y quiero, para terminar ya, decirles, creo que ya estoy por terminar o todavía me falta, no sé. Yo he tenido la experiencia de presenciar bautismos del Espíritu Santo. Y he visto cómo una persona puede cambiar instantáneamente con el fuego del Espíritu Santo para la gloria de Jesucristo. Entonces, miren lo que dice la palabra. Sin el bautismo no va a llegar si no hay arrepentimiento real por medio de Jesucristo. Porque es un regalo de salvación que me da Jesús en esa conversión. Entonces, ánimo, mujeres, ánimos aquellas que quieren experimentar lo sobrenatural de Dios, porque es una realidad lo sobrenatural de Dios. Pero tenemos que estar listas, porque cuando se conoce el poder de Dios hay un problema. Y el problema en la persona es que se vuelve individual y egoísta. ¿Qué significa eso? Lo que tú digas ya no lo voy a escuchar, porque ya tú no tienes nada que enseñarme a mí, porque el Espíritu Santo me lo enseña todo. Eso es orgullo espiritual. Y Corintios bajó de la posición de victoria en Jesucristo porque su orgullo espiritual provocó que buscaran otras doctrinas, otras costumbres distintas a Dios, y eso los hundió. Entonces uno siempre tiene que tener el oído, los ojos atentos a lo que dice el Señor en su palabra. Esa es la llave del éxito de toda persona que quiere que el bautismo del Espíritu Santo emerja, se mantenga y que la llenura se provoque día a día y que sea algo fabuloso para nuestra vida. Muchas gracias.